Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Aquí estamos ya en el jardín, dándonos vuelta en el sector de mi biblioteca, y estoy hojeando un libro muy interesante que acaba de aparecer y que ya está en librerías. Lo tengo marcadito, los que nos siguen por pauta.cl van a ver los papelitos que van señalando las distintas partes del libro interesantes de volver a ello. El libro se llama Un cine repúblico, antología de críticas y textos de cines de Sergio Salinas Rocco. La introducción, la selección y notas son de Claudio Salinas, Hans Tange y David Berameix. El tercer autor, ustedes ya lo conocen. Hans Tange también estuvo alguna vez aquí en el jardín. David Berameix es nuestro cinépata, nuestro cinéfilo, nuestro experto en cine y crítico, gran crítico de cine también. El libro está editado por Editorial Cuarto Propio y las ediciones de la Dirección de Investigación de la Universidad de Chile. Algo adelantamos en una emisión que tuvimos con David Berameix la semana pasada, me parece, cuando estuvimos hablando de películas de invierno. ¿Quién fue Sergio Salinas Rocco? En Chile hay que hacer estos ejercicios de memoria, porque si algo nos caracterizamos como país es lo desmemoriados que somos, tanto en el sentido de olvidar nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio tangible e intangible. Chile es un verdadero hoyo negro que se chupa muchas veces a hombres talentosos, escritores, cineastas, artistas, y por eso que toda tarea de traernos a presencia de nuevo personas que se fueron, pero que además marcaron un hito en las distintas disciplinas que ejercieron, me parece que es un acto de resistencia fundamental ante el país de la desmemoria. Sergio Salinas Rocco nació en el año 1942 y falleció en el 2007. Probablemente muchos de ustedes, por lo menos los de mi generación, la generación de la Veijentud, fueron marcados por una sala de cine en el centro de Santiago. Hay un antes y un después, por lo menos para mí, en mi biografía cuando yo era estudiante. El mítico Cinearte Normandí, que fue trasladado después, que tuvo que trasladarse lamentablemente por una decisión que no voy a comentar acá, pero que me parece que hizo perder la presencia de esta sala emblemática de Cinearte en el centro de la ciudad. ¿Quién no recuerda la primera vez que vio una película de Herzog o una película de Wim Wenders o una película de Tarkovsky en el Cinearte Normandí? Esa sala realmente se convirtió en una especie de axis mundi, yo creo, del cine, de los amantes del cine, un refugio, un verdadero hogar. Y detrás de ese proyecto está Sergio Salinas. Sergio Salinas, como dice aquí la solapa del libro, es santiaguino, nació en el centro de Santiago, es institutano, estudiante de leyes, crítico de cine, hombre distante y entrañable a pesar de sí mismo. Vamos a preguntarnos por qué esta descripción del personaje Sergio Salinas. Fundador de la mítica revista Primer Plano. Hablamos mucho del Cahiers du Cinéma, nos llenamos la boca. Bueno, aquí tuvimos una revista de gran calidad de cine, que fue esta revista Primer Plano, con muy buenas plumas escribiendo sobre el cine. ¿Cuánto se echa de menos ese tipo de revistas? Y además, animador, como ya dije, de importantes salas de Santiago y Viña del Mar. También hay un cinearte emblemático de leyenda en Viña del Mar, donde seguramente estuvieron nuestro amigo Agustín Esquella, pasaron por ahí, lo recuerdan, en varias de sus crónicas, también Héctor Soto y otros personajes de Viña del Mar. Alguien lo definió como el mejor espectador de cine que nunca conocí. Caramba, qué interesante.
en este libro, junto con el prólogo en que se nos habla de la vida, de la obra de Sergio Salinas, viene una antología muy interesante de películas reseñadas por Sergio Salinas. Películas de grandes directores de cine y creo que nos ayudan a volver a ellas además nos dan la mirada de un hombre que yo definiría como un clásico, clásico en todo sentido, clásico en su estilo de escribir. Hoy día abundan, perdonen que sea tan pelador, abundan algunos que escriben con demasiado adjetivo, demasiada rimbombancia sobre el cine, pero caramba que se extrañan las críticas de cine, de esta sobriedad, de este rigor de Sergio Salinas. Y para conversar, ¿quién mejor para conversar sobre Sergio Salinas, sobre el oficio de ser crítico de cine que con David Berameix, que yo considero también uno de los grandes críticos de cine que hemos tenido en Chile? David, un gusto de compartir contigo esta tarde para recordar la figura de Sergio Salinas aquí en Desde el Jardín. Hola, Cristian. Gracias por esta ocasión de poder hablar de un amigo, de una amistad, de un trabajo que después con el tiempo nos dio el trabajo de volver a recuperar esa amistad a través de la escritura. A ver, yo decía, yo daba algunos elementos de la figura de Sergio Salinas, casi ya un personaje de leyenda para todo el mundo que se mueve en torno al cine, ¿no? Los cinéfilos, los cinépatas, todos los que hemos hablado aquí. A ver, ¿cuál fue la marca que deja Sergio Salinas en quienes lo conocieron? ¿Por qué tantos lo recuerdan? ¿Por qué ha llegado a convertir en un personaje mítico del panorama, del mundo del cine en Chile? Justamente por su falta de figuración pública, su bajo perfil, su sobriedad, su cierta distancia, su timidez encantadora y por echarle tanta sal a la comida y por fumar como turco. No sé cómo fumará, no sé cómo fuman los turcos. ¿Ya? Pero buena parte de la contaminación de Santiago en un cierto periodo era siempre atribuible exclusivamente a él. Y se fue, bueno, lamentablemente se fue el año 2007 Sergio Salinas, pero deja detrás esta obra crítica notable. Y Ascanio Cavallo, en una de las citas en la introducción que tú también escribiste, dice: no conozco a ningún crítico en Chile que haya logrado armonizar una racionalidad analítica tan cuidadosa con una extrañeza existencial tan despierta. Los resultados fueron usualmente textos de una profundidad inusitada, aunque sospecho que la mayor parte de su magisterio se quedó en conversaciones con abundante café, muchos cigarrillos, como tú estás diciendo, y comidas ultra saladas. Fíjate lo que señala acá Ascanio Cavallo, que también hace crítica de cine, que Salinas armonizó una racionalidad analítica con una extrañeza existencial tan despierta. A ver, comentemos eso, primero que nada. Claro, él fue estudiante de leyes y de hecho hizo la carrera completa de leyes en la Universidad de Chile y eso lo preparó para seguir un método, ¿no?, al cual fue sumamente fiel porque le era sumamente afín. No es porque fuera una adopción de una estrategia que no era propia, sino la asunción de un carácter mezclado con una metodología que daba buena cuenta de aquello que observaba, y lo observaba siempre desde la distancia. Meter a Sergio en la foto del grupo requería ir a buscarlo y ponerlo, y él se ponía atrás, ¿no? Fue siempre un chico tímido, probablemente por tener dos hermanas muy poderosas, una madre también de un gran carácter y un padre trabajador y sistemático. Entonces él es hijo de su época, de un carácter muy chileno, así, quitadito de bulla, por favor no hagan ruido, pero conversemos la cosa, ¿no? Y ahí era muy convivial, muy acogedor, una persona sumamente encantadora. Yo lo conocí de muy joven, siendo todavía estudiante de cine, y siendo tímido yo también,
me encuentro con este personaje que quería hablar conmigo. A mí me pareció que una persona mayor que quisiera hablar con uno era porque tenía algo que retarlo a uno, ¿no? Y en vez, fue una conversación, recuerdo, larguísima, mucho café, mucho cigarrillo, en el Bosco, me parece, ahí en Alameda. En el mítico del Bosco, claro. En el mítico El Bosco, sí. Donde pasaban personajes, algunos de los cuales recuerdo, y que era un lugar, una especie de Aleph, donde se juntaban todos los seres particulares, ¿no? Todos los grandes individuos pensantes. Y así surgió esta amistad que duraría hasta que él cayó muerto un día en la calle después de haberle puesto el punto final, por supuesto tenía que ser después, a una frase para un libro que iba a publicar junto a Claudio Salinas y a Hans Stange. De alguna manera, uno puede decir que Sergio Salinas hizo esta tarea tan importante. En la lectura pasa lo mismo, que en la literatura pasa lo mismo, que es la mediación. Se habla de la mediación de la lectura, es decir, ¿de qué sirve que tengamos libros por todas partes si no hay mediadores de lectura, ¿no? Que son los que acercan los libros al público más amplio? Y él fue un mediador, un gran mediador del cine, ¿no? Lo dicen acá ustedes también en el libro. Él dice que practica esta mediación, Salinas, con pulcritud. A ver, Salinas mediador, y la importancia de la mediación en el mundo del cine. Es fundamental, porque la posibilidad de que la sobreabundancia de opiniones, que se vuelven ya no en opiniones, sino en opinamientos, opinaciones, y se multiplican y multiplican hasta el infinito, requiere de alguien que diga, a ver, un momento, dirijamos el tráfico, ahora pasan estos, después pasarán los otros, ¿no? Él se coloca en esa situación que puede no ser la que más dividendos traiga en la vida, ¿no? Pero que a la larga es la que más agradecemos, porque nos ordena, justamente nos peina un poco la multiplicidad de posibilidades que tiene el acercamiento a un fenómeno. En el caso de Salinas, su idea de una cultura cinematográfica no pasaba por la exclusión, que es lo que se lleva mucho en los tiempos actuales. No, tú eres del grupo que yo excluyo. No, no. La lógica de las pandillas, que también se da en la literatura, lamentablemente, sí. Claro. Aquí no. Acá era, por el contrario, la convergencia, pero iluminar en la medida justa cada producto para darle una jerarquía en la cual se incluyera todo, incluyendo el cine más comercial, en el cual él tenía auténtico interés. Y esto era ejemplar para uno que, estoy hablando de los años 70, un estudiante de cine, era uno que aborrecía del cine comercial, claro, y le prendía velitas a Jean-Luc Godard todas las noches, ¿te fijas? ¿No? Entonces que de repente apareciera este señor calladito hablando del valor de Hitchcock, era casi desafiante, pero al mismo tiempo, como no levantaba la voz, no levantaba mucho la voz, sino que la mantenía ahí nomás, uno necesariamente agachaba el moño y escuchaba, y de repente todo lo que decía era muy sensato, y empezaba uno a colocar de nuevo sus piezas en un determinado orden nuevo, que lo único que hacía era iluminar las propias preferencias, las propias zonas oscuras. Era capaz de desechar un prejuicio con 2 o 3 frases, diciendo, sí, pero, y ahí aparecía el abogado, ¿no? Pero lo que tú no consideras en este juicio es esto y esto otro. Y no gastaba mucha salida tampoco en decirlo. Y uno decía,
Oye, David, Trauco. todo lo que tú me estás contando y el retrato que aparece también en el libro, hablamos de esta sobriedad chilena que ha desaparecido, es decir, figuras intelectuales sobrias. Pienso en un Carlos León en Valparaíso, también en su estilo, la sobriedad de su narrativa. En filosofía pienso en un Jorge Millo, un hombre modesto, pero gran maestro. Son verdaderos pequeños Sócrates, puede parecer pomposo, cada uno en su disciplina, pero que dejan una marca indeleble. Hay un testimonio acá de Alex Doll, alguien más joven, de la generación más joven, que dice, es que Sergio tenía algo mágico. No estaba enseñando cine, estaba enseñando ética. Más que ser un profesor de cine, que sabía mucho de cine, lo suyo era enseñar una filosofía de vida, predicar su verdad, que era la teoría del cine de autor, que era pensar el cine. Me gustaría que comentaras esa afirmación tan interesante de Doll sobre Sergio Salinas, David. Bueno, es importante saber que Alex Doll es quien está junto a su hermana Mildred a cargo del Cine Arte Normandí. Son los herederos porque partieron juntos con Sergio en esta aventura. Una aventura que afortunadamente sigue gozando de buena salud, porque yo creo que hay un santito en el cielo que manda posibilidades. Claro, lo de Salinas era predicar, era una especie de San Juan Bautista, pero uno que sabía ser esencial, claro y preciso, ¿no? Una vez Raúl Ruiz, y esto no aparece en el libro porque la verdad se me olvidó, una vez Raúl Ruiz dijo que habría que enviar a Sergio Salinas de presidente del jurado en el Festival de Cannes, porque sería capaz de bajarle los moños a todos los egos y empezar a hablar realmente de buen cine, ¿no? Pero qué buena afirmación, qué buena afirmación. Oye, ¿y cuál es la razón, cortito acá? Porque no sé si las películas de Ruiz corresponderían a esta visión, entre comillas, clásica de Salinas. ¿Cómo miraba Salinas el cine de Ruiz? Que tiene que haber conocido muy bien, obviamente. Sí, sí, claro. Apreciaba mucho ciertas cosas y no amaba así sus excesos, porque lo de Salinas nunca fue el barroco, y sabemos que lo de Ruiz jamás fue lo clásico. ¿No? Sí. Ruiz era un desborde, un desmadre, y como por ahí alguien escribió, un verdadero archipiélago de posibilidades de relato. No puedo filmar una historia, no, decía Wim Wenders. Y Ruiz al lado decía, una no, pero dos sí. ¿No? A propósito de eso, fíjate que me llamó la atención, interesante, la mirada, atenta de Salinas al cine chileno emergente. Leí la crítica que le hace a la película Julio comienza en julio, de Silvio Cagliosi. Realmente es en 2-3 páginas, esa película me dieron ganas de volver a verla de nuevo. Realmente la crítica que hace la película es notable. Cómo lo rescata también lo que hizo con la película Amnesia de Gonzalo Justiniano, también con la película El Desquite, de lo que me acuerdo, lo que leí de Andrés Wood. Es decir, parecía que tenía esa capacidad de atención al nuevo cine que estaba emergiendo en un momento en que parecía que el cine chileno había desaparecido completamente. Estamos hablando después de la dictadura, viene el apagón cultural, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el cine chileno había perdido la continuidad que tuvo alguna vez antes. Para él el cine chileno era un gran tema, pero decía que era un tema tan delicado, por lo cual justamente tenía que ser aún más riguroso, porque se trataba de estimular la creatividad, pero hacerle ver al realizador dónde estaban sus mayores virtudes y dónde podían estar sus fronteras o límites. Era algo que en general el medio no agradece mucho, ¿no? Y no agradece mucho tratando de neutralizarlo a uno o hacerlo desaparecer. En este sentido, Salinas era muy valiente, salía derechito hacia su objetivo y no había nada en la realidad que pudiera disuadirlo de lo que tenía que ser su misión en la vida, que era justamente esa mediación de la que tú hablas. Para él la cultura cinematográfica era la base instrumental con la cual la cultura
del futuro del país tenía que medirse. David, él viene de una generación de un momento en Chile de gran actividad cultural, efervescencia, estamos hablando de la década del 70, y viene el golpe que produce un quiebre trágico y muchos parten al exilio. Me imagino que en el mundo del cine también ocurrió. Otros permanecen acá, él permanece, continúa haciendo crítica, pero me imagino que para el hombre tal como tú lo describes, un hombre de esta ética, de esta sobriedad, debe haber sido terrible ver cómo llegaba desde afuera, digamos, una manera de entender el cine, una ola de cine más comercial, ¿para qué decir los cines de los malls y las cabritas y todo eso? Y hay un texto que quiero leer acá, que aparecen las palabras finales que él escribe en el ciclo de cierre, doloroso, ¿no?, del cine arte Normandí, del cine que estaba antes en la Alameda, y él dice, es esencial comprender, dice Salinas, que el cine puede ser asumido de dos maneras distintas. Una de ellas corresponde a su consideración como artículo de consumo, como una de las manifestaciones de la industria del entretenimiento del espectáculo, es decir, como objeto de una explotación comercial. Y la otra que lo entiende como expresión del arte, como medio de transmisión de ideas y valores y como objeto de reflexión y estudio. En la práctica, en nuestro país, esta distinción no existe, ni está formalizada de modo alguno, a diferencia de lo que ocurre en naciones en que la cultura referida al cine está ampliamente desarrollada y regulada. Comentemos esa afirmación sobre el cine y qué pasa con el cine acá y qué ha pasado, digamos, de la manera como se ha ido cambiando nuestra sociedad también en las últimas décadas. Claro, él pensó, él era un poco pesimista, pero el momento en que lo vi más entusiasmado fue cuando obviamente terminó la dictadura y pensó que ahora la alegría no es que va a llegar, dijo, no, pero se podrán hacer más cosas. Efectivamente se hicieron más cosas, pero el ejército invisible del capitalismo desaforado y triunfante arrasó, claro, con todo. Y con ello una cierta concepción del respeto por el hecho de la percepción más profunda, porque todo era tan brillante y todo tenía tantas aristas posibles y tantos universos paralelos que distinguir cuál era la línea ahí era particularmente difícil. Él sustentó la idea de que el cine tenía que formar parte de la educación de todo ciudadano y como tal tenía que comenzar en el colegio. Algo de eso yo recogí y algo de eso se acogió en el primer tiempo de la postdictadura para tratar de introducir esta materia en el colegio, porque los jóvenes iban a quedar sin armamento como para poder defenderse de todo este bombardeo, ¿no? Y el buen criterio, el buen gusto y el cierto rigor para saber elegir qué ver y qué no ver, formaba parte de su ideario en aquel momento. Pero claro, avanzó por la Alameda, ¿no? Se abrieron las anchas Alamedas para que pasara el hombre comercial, ¿no? Arrasara con el edificio del Normandí y lo arrinconara por ahí cerca de la Plaza Bulnes, en la calle Tarapacá, que es donde está actualmente. Y eso obviamente fue un momento muy difícil en el cual él empezó a dudar de las posibilidades de redención de nuestro futuro cultural. Y ahí hay una afirmación que él dice, por ahí está, no la encontré ahora, que dice que el cine ya fue, o sea, que ya no hay cine, una afirmación bien radical, ¿no? Fue tremendo una vez escuchárselo porque fue muy espontáneo. Estábamos hablando de, creo, Cantando bajo la lluvia, ¿no? Uh-huh. Que yo la había vuelto a ver y había quedado deslumbrado más que la primera vez, y él me dijo, eso fue el cine, porque David, el cine ya fue. Todo lo que venga después va a ser cita o variantes sobre lo que ya ha sido.
¿Y tú estás de acuerdo con esa afirmación a la luz de lo que ha pasado en el cine? Bueno, tú eres el Sergio Salinas de hoy. A ver, No para dime. tanto, no para tanto. Sí. No tanto, ¿ah? Yo creo que, al contrario de él, yo soy un optimista recalcitrante y yo creo que no hay un color que defina el presente, sino que hay muchos colores en el futuro. Entonces, siento que efectivamente el cine ha dado ya algunos de los momentos señeros que definen su posición frente al mundo y que dan su retrato del mundo, que es lo mejor que el cine puede hacer para un espectador desprovisto de grandes textos, desprovisto de grandes experiencias culturales, pero que se acerca intuitivamente hacia esta pantalla para ver cómo anda la cosa, ¿no? Yo creo que en eso sí hay múltiples posibilidades. De hecho, ver el cine chileno actual, con todos los excesos que tiene, exceso de producción, es un signo de vitalidad y de buena salud, ¿no? Estamos acercándonos a algo de lo que Sergio Salinas soñó. Pero claro, cuando aparece el 24º capítulo de la misma franquicia, en que las variantes están de que ahora viene de invitado el villano de la otra franquicia vecina y que va a ser negro, del tercer mundo, gay, amorfo y además tecnológico, pero un poco comunista, pero coqueteando con el capital. O sea, todas estas ensaladas de ingredientes para llegar a producir algo que sea aceptado por todo el mundo, puede uno sentir de que el cine ya fue. Bueno, ahí hay un peligro evidente, y tú lo estás diciendo, también se da en la literatura. Te faltó decir fluido también, que está bastante de moda. Oye, David, hay un capítulo que son los clásicos, que yo las disfruté mucho leyendo las críticas que hace de las películas, no sé, Tiempos Modernos de Chaplin, Los Paraguas de Cherburgo. Es una buena antología que lo hace a uno volver, lo que hemos hecho un poco nosotros acá en el Jardín cuando hemos tenido nuestras sesiones de revisión de tus propias antologías. La Noche Calurosa, había olvidado esa película de Valerio Zurlini, parece que le gustaba mucho ese director, ¿no? A Salinas. Le gustaba muchísimo y él escribía pocas cartas porque sabemos las cartas en la dictadura eran bastante arriesgadas, ¿no? Pero él escribía siempre cuestiones neutras, nunca estuvo metido en la lucha política arriesgando cosas, ni qué sé yo. Él, lo suyo era el pensar las cosas. Entonces me escribe una carta cuando yo vivía en Roma y me dice, si pudieras conseguir una entrevista con Valerio Zurlini sería una cosa maravillosa. Y tocó la coincidencia de que un profesor mío era amigo de Zurlini y le pedí el teléfono. Y a mí me parecía casi mítico esto de estar hablando con Zurlini, yo que ya había sido alumno de Antonioni, ¿no? Y efectivamente pude hablar con Zurlini y Zurlini se sorprendió muchísimo de saber de que su cine existía un crítico en Chile al cual él admiraba tanto su obra. Entonces se conmovió con esto y me dijo, mira, a la vuelta de mi viaje yo me tengo que ir a Verona, ahora tengo un compromiso, vamos a hablar y le voy a conceder su entrevista y usted se va a venir a mi casa y vamos a conocernos, ¿no? Fue una cosa muy amigable, todo esto hecho desde un teléfono público. En esa época la gente no andaba con los teléfonos en los bolsillos, pues jóvenes, ¿no? Eran otros tiempos. Todavía me acuerdo incluso del lugar donde estaba ubicado ese teléfono, ¿no? En Roma. Y tocó la desgracia que confirmó a Salinas de que todo ya había sido, de que en Verona Zurlini sufrió un ataque cardíaco y se murió. Uf. O sea, fue como anticipativo también, ¿eh? Los dos murieron de ataque al corazón. Fíjate que en el texto, en el capítulo de los clásicos, ustedes escriben que habla del clasicismo, que era la expresión cinematográfica que prefirió Salinas, como expresión del equilibrio armónico de un lenguaje que ya no quería ni necesitaba demostrar sus valores a nadie. No hay nada peor que querer mostrar algo
tanto en literatura como en cine, como en pintura, como en lo que sea. Esa seguridad que rehuía de todo énfasis y que expresaba un mundo de permanencias reposadas. Era el cine sin apuro, como lo definió una vez, que me recuerda a un programa de televisión que hacía alguien que se llamaba El Buen Cine de Mora, que lo animaba un señor Mora, de Luis Mora. Es que bonita esta idea del cine que reposado, que demora. Me gustaría detenerme brevemente en el último minuto que nos queda en eso, David. Y cómo Sergio Salines prefería ese cine que el cine apurado, atolondrado, efectista, etcétera. Es que él nunca se apuraba. Una vez una de las hermanas, creo, me dijo que en medio de un terremoto habían salido todos, pero él se había dedicado a cerrar el gas, a apagar las luces y a dejar todo en orden mientras se removía toda la casa. Ese era él, uno que no se apuraba. Y decía porque cuando uno se apura se pierde el sentido, ¿no? Observen qué sabio eso. Se pierde el sentido, por lo tanto uno no sabe para dónde ir. Y eso en él era sumamente importante. Oye, Sergio, por favor, que tenemos que salir en este momento. A ver, no, calma. Por eso jamás estuvo en la televisión. Porque en la televisión hay que apurarse, hay que estar corriendo de un lado para otro, qué sé yo. No, lo sabemos tú y yo. Y salir al aire en el minuto. No, eso para Salinas era la aberración más espantosa. Por lo tanto, toda su conversación era reposada. Todo su sentarse a comer eran 3 horas. Todo en él parece que el reloj giraba en el sentido contrario, justamente para que se produjera el milagro de su síntesis, de su sabiduría. En estos tiempos de velocidad, de tanta velocidad, de tanto aceleramiento, volver a un crítico como Sergio Salinas tal vez nos permite ordenar, mirar con distancia, mirar desde la mirada del que ama el cine en su esencia, más que en sus efectos. Y en ese sentido yo recomiendo a todos los que aman el cine, a los que están estudiando cine, a los que algún día quieren, o a los que quieren y aman el cine entrañablemente y tienen nostalgia de él y están condenados a simplemente resignarse a lo que nos ofrecen las plataformas y los cines comerciales. Primero, ir a la sala del Cine Arte Normandía. Yo sé que es una invitación difícil en estos tiempos, que la gente tiene miedo, que te asalten, qué sé yo. Tenemos que habitar el espacio público, no podemos quedarnos encerrados en nuestras fortalezas, y ese es un lugar emblemático, de leyenda, el Cine Arte Normandía, en el barrio Tarapacá, y comprar este libro, muy interesante, Un cine repúblico de República, de Res Pública también, antología de críticas y textos de cine de Sergio Salinas Roca, este institutano y hombre distante y entrañable a pesar de sí mismo. Muchas gracias, David, por esta conversación y gracias por este trabajo de rescate tan importante plasmado en este libro. Gracias, Cristian, gracias a ti. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín, puntualmente a las 8 de la tarde. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval,